te comento un poquito el tema. En principio la conversación la vamos a grabar para tenerla documentada. Sí. Y bueno, como ya te comenté, el proyecto es un proyecto de documentación del patrimonio industrial de Córdoba y en concreto este trabajo es para el tema de la historia oral del río, ¿vale? Entonces hemos hecho bastantes entrevistas a gente relacionada con el tema de los molinos, con las barcas, con la construcción de barcas, con la pesca, con los usos lúdicos y con las huertas. Sí. Entonces, bueno, hemos recogido bastante información, tanto de imágenes, fotografías antiguas, como también testimonios. Y bueno, pues nos parecía importante también entrevistarte a ti, entre otras cosas, porque parece que tu tesis ha sido sobre el tema del río, ¿no? Sí, no la he presentado todavía, pero queda muy poco. Bueno, pues avisarnos porque Julián Sobrino, que es el director del proyecto, cuando se lo comenté, mostró bastante interés y dijo que por favor le avisáramos, porque él además ha sido jurado en muchas tesis y es una persona bastante con mucha idea y mucho interés relacionado con el patrimonio, ¿no? Y bueno, quiere conocerte y por supuesto oír tu Y planteamiento. Bartolomé, la idea, como la tesis tiene una proyección educativa básica, una vez que la lea y salga para adelante, que yo estimo que antes de la Semana Santa el tribunal estará constituido y poder leer pues, en abril, hacer una presentación en el ámbito educativo. Entonces estoy haciendo gestiones, lo que pasa es que ya estoy un poco desconectado del centro de profesorado en Córdoba, para hacer una presentación allí, no sé si conferencia o taller con el profesorado, incluso un par de salidas por el río para presentar el material bueno, y que cada cual ya lo use, porque lo que quiero es que se use, no que se quede en el ámbito académico como un ejercicio intelectual y nada más. Entonces yo lo que quiero es que tenga difusión y sobre todo que tenga uso. Hombre, Hay un material... nosotros también te ofrecemos la web, que la vamos a presentar precisamente este sábado, pues como plataforma por lo menos para dar a conocer el trabajo, ¿no? Muy bien. Bueno. Muy bien. He recogido una serie de materiales gráficos, porque son también una manera de recoger datos de la realidad fluvial. Yo he tomado dos casos, el de Córdoba y Arco de la Frontera. No sé si conoce, Arco es una población también fluvial, a otra escala. Es una población fluvial a otra escala, tiene un río no centrado en el ámbito urbano, sino algo periférico, aunque ya la ciudad ha llegado al río. Y son los dos casos que he trabajado. Y he hecho una recuperación fotográfica también y es susceptible de utilizar en material didáctico, divulgativo, y se lo propondré al CEP a ver qué acogida tiene. Si no, pues quizás lo publique yo por mi cuenta porque lo que quiero es que se use en formato digital, claro, para que el profesorado lo pueda usar, porque una de las deficiencias que he visto es que el río, tanto el Guadalquivir como el Guadalete, en Arcos no aparece en los textos escolares. En los textos escolares aparece el río en plan general como concepto, pero no baja a la realidad en ningún caso. Creo que también que es difícil. Unos libros de publicación de edición tan grandes, que son a nivel de país o regional en el mejor de los casos, pues se dedican en nuestro caso al Guadalquivir en sentido amplio y sobre todo desde el punto de vista histórico. Pero el tema etnográfico, que es el que nos interesa, y sobre todo el tema del patrimonio, pues no lo toca. Fuera de los sotos de la Albolafia, el Guadalquivir no existe. Se centra, es una de las deficiencias que yo creo en la perspectiva que la ciudad tiene del río, que se ha centrado tanto en los sotos, tiene tanta fuerza la dinámica económica y turística que hay entre el puente romano, 20 metros a la izquierda y 20 metros a la derecha, que el resto del río está completamente olvidado. Totalmente. Y es una de las deficiencias que he encontrado en el trabajo, ¿no? Hay muchas cuestiones más, pero yo creo que esa es fundamental y debería de atenderse desde los poderes públicos, claro, que es quien tiene responsabilidades en todo el tramo.
totalmente de acuerdo. Bueno, yo te voy a mandar los materiales didácticos que hemos elaborado para el proyecto. Te los mandaré ahora después que terminemos la entrevista y ya los ves. También nuestra idea es pues, integrar el patrimonio industrial en el tema escolar, en el tema educativo, y que por lo menos haya también materiales, tanto para el profesor como para el alumno, y que se pueda crear una dinámica de trabajo que ayude a tener por lo menos conciencia de nuestra historia y del papel del patrimonio industrial, ¿no? Y bueno, lo que estamos haciendo en Córdoba es un proyecto totalmente novedoso, no sabemos que se haya hecho nunca en ninguna parte, lo mismo sí, que es hacer un inventario, pero desde el punto de vista, desde el origen de la historia de la ciudad, ¿no? Sí. Diacrónico, ¿no? Y bueno, pues para ello hemos hecho ya la web, que ya está prácticamente terminada, con una información geográfica, de planos, todo está georreferenciado y tú puedes hacer un recorrido histórico desde la prehistoria hasta nuestra época, de los puntos, de los elementos que hay reconocidos en principio por el IAPH, pero que nuestra idea es abarcar más. Y bueno, tanto elementos materiales como inmateriales, ¿no? También integramos personajes, hechos históricos, en fin, que yo creo que va a ser una herramienta bastante interesante. Si puedes mañana a las 11, ya te enviaré el vínculo, te puedes conectar, pues ya verás un poquito la página y cómo vamos a presentar esto, ¿no? Muy bien. Y nada, si quieres, damos paso a la entrevista. Sí, sí. Te explico un poquito la idea. La idea es una entrevista abierta. No, yo voy a intentar de interrumpirte lo menos posible, solamente para hacer alguna pregunta y tal. Y la idea es que en principio te presentes, digas tu nombre, la fecha de nacimiento, tus padres y bueno, tu, tu historia relacionada con el río y con tu percepción del papel del río en la ciudad, en tu vida, recuerdos, los primeros recuerdos que tengas sobre el río. Y bueno, a partir de ahí, pues que vayas un poco desarrollando toda tu trayectoria en torno al río hasta llegar a la parte esa que, bueno, que ya compartimos, que fue el proyecto de los caminos del río, y hacer un poquito una revisión, ¿no? De cómo está el río y de las potencialidades que tiene, y por otro lado un poco de cómo la administración está de alguna forma tratando el río y lo que faltaría por hacer. Así que cuando quiera ya empieza y ya empezamos la entrevista. Bien, cuando quieras. Si tienes un guión, pues me vas soltando ahí así ideas para... Sí, eso Si es, no, pero pues ya te digo que es una entrevista abierta, que no voy a tiene... perderme. Bien, entiendo que tiene parte de historia de vida, ¿no? En Exactamente, es relación... una historia de vida eso. Bien. Bueno, mi nombre es Agustín Cuello. Nací en el Campo de la Verdad hace 65 años. Y a partir de la infancia, pues prácticamente mi vida ha estado ligada al río. Hasta que físicamente me marché de Córdoba, afectivamente nunca, porque eso yo creo que es imposible. Físicamente me marché a desarrollar mi tarea profesional como maestro en un pueblo de Cádiz, y a partir de ahí continué toda la ligazón afectiva de la infancia con el río. Se fue convirtiendo primero en exploración más o menos racional y académica, y luego ha sido todo el sostén de mi vida profesional en el Guadalete, fundamentalmente porque es el río más cercano que tengo aquí, y el Barbate, que son los dos ríos en donde he ido desarrollando iniciativas educativas, pero siempre sobre la base afectiva de aquella infancia. Mi abuelo fue el primero que me enseñó el río. Él era muy amante de la fotografía, te hablo de los años 60,
y de su mano pues recorrí aquel río con su cámara fotográfica, de la que conservo algunas fotografías de la época. Y luego fueron los baños con mi padre los que me sumergieron ya físicamente en el agua del río, en el Molino de Marto, primero en el de San Antonio, pero muy poco porque ya el de San Antonio, aquella época anterior a la mía, que fue la de mi hermano, todavía se bañaban allí, se tiraban, y el molinero, los barqueros, los que trabajaban allí, iban allí a hacer peroles, se encargaban de enseñarle a los niños que iban por allí a nadar, pero ya en mi época, ya aquella actividad... ¿De qué año habla aproximadamente? Desde el año 66, 67, no, perdón, antes del 65, 61, 62, antes de la gran inundación. En esa época se construían barcos en el molino de San Antonio, ¿no? En esa época se reparaban. Yo no recuerdo, luego ya cuando he visto las imágenes de ese pequeño astillero que está documentado en San Antonio, yo en mi época no recuerdo barcas allí en aquella zona, aparcada, digamos, restos, y un pequeño astillero, pero de reparación. No recuerdo yo, al menos la memoria muy vaga, con 6 años, 7, pero yo no recuerdo que se hicieran allí ya barcas, ni recuerdo haber visto barcas nuevas. Entonces solo era el arreglo y el calafateado quizás de las que se rompían. Después de la inundación ya aquello yo creo que cambió y empezó el Molino de Marto a cambiar de la actividad molinera. Recuerdo que estuvo abandonado un tiempo hasta que la familia creo que se recuperó y entonces empezaron con los baños. Después vino la playa. Ya en el año 64, 65, 66, 67 la playa yo creo que duró 2 o 3 años, según he recogido en la información de prensa y de algunas informaciones verbales. Y el recuerdo es de playa y de Molino de Marto, del embarcadero de Enrique, del trasiego. Claro, yo iba desde el campo de la Verdad, íbamos hacia el embarcadero de la orilla izquierda, atravesando toda la barriada marginal que había allí, que luego se le ha llamado Villa Cachonda, Miraflores, ha tenido varios nombres, y atravesábamos toda aquella de viviendas, las calles, por supuesto, sin asfaltar y sin ni empedrar, era tierra, con un arroyuelo en el centro de todos los vacies de la vecindad. Llegábamos al embarcadero y de ahí atravesábamos el río en el barco, en la barquilla de Enrique, recuerdo de 50 céntimos de peseta de aquella época, y luego la peseta, que es el último precio que recuerdo yo de haber pagado mi padre por el paso del río. Y luego cogíamos el dique de roca, de piedra que hay debajo de la muralla y pasábamos hacia el molino. Y en el molino, pues allí mi padre se reunía allí con los amigos, con la gente que estaba ligado al río, y allí pues se tomaban los medios y el tomate fresco cuarteado con sal, que era lo que acompañaba al medio. Y después de los baños, pues el río ha sido, también había baños, bueno, yo recuerdo y yo creo que he sido una de las personas que se ha bañado en el río después del arreglo de la zapata o del refuerzo de la zapata del puente romano, que eso sería en el año 74, 75. Ya el río estaba muy mal, el río ya olía, el alpechín era una tradición de noviembre, diciembre de varios años sucesivos, el río estaba muy mal, pero yo recuerdo ya estudiando magisterio, así que tendría yo ya 21 años, sería en el 75, de irme a bañar allí debajo del puente romano, que íbamos desde la zapata del puente romano hasta la noria de la Bolafia. Y ya ahí no se bañaba nadie. Entonces yo creo que fui una de las personas de las últimas que se bañaban todavía, que tenía valor de bañarse en aquel agua que ya olía mal, había peces muertos, se veían peces muertos en la ribera, en los alrededores de la Bolafia, y a partir de ahí ya no he vuelto a tener relación física con el río. Ya me vine aquí a Cádiz a la escuela, a mi plaza, y ya el río ha sido una relación académica que aún continúo, porque ya te digo que la tesis a la vejez estoy haciéndola sobre el río Guadalquivir y el río Guadalete.
Aquella idea educativa que yo veía ya de posibilidades en el río Guadalquivir, las trasladé aquí a Cádiz en el río Barbate. Y aquí monté, me pareció que copiando un poco las escuelas de la natura catalana, aquí monté la primera aula de naturaleza en Andalucía, que fue en la ribera, en el nacimiento del río Barbate. Y la idea era hacer un proyecto que se hizo, pero no se desarrolló completamente, de hacer varias aulas de la naturaleza a lo largo del río para que los escolares pudieran, en régimen de alojamiento, pudieran ir reconociendo el río, andándolo y durmiendo y haciendo actividades en estas aulas que jalonarían el río a modo de molino harinero que hay en tantísimos ríos. Se construyó solamente una, en la cabecera, se hizo un proyecto de otra al final, en Barbate, pero el aula que se hizo en la cabecera del río Barbate estuvo funcionando hasta el año 2000, o sea, estuvo desde el 84 que se creó hasta el año 2000, estuvo funcionando con escolares en régimen de estancia de lunes a viernes, donde han pasado miles de escolares y de profesores. Y ese modelo, de alguna forma reformulado, se repitió en otro equipamiento que se montó en el río Majaceite, un afluente del río Guadalete en la Sierra de Grazalema, en la población de El Bosque. De manera que en esos dos equipamientos ambientales, el del Bosque sobre el río Majaceite y el del río Barbate, han estado funcionando bajo la financiación de la Diputación de Cádiz, en donde ya me pasé a trabajar desde la escuela ahí, y han estado funcionando pues, prácticamente hasta hace muy poco tiempo, hasta hace 5 o 6 años. Luego se ha creado otro equipamiento en el río Guadalete, en la población de Arco de la Frontera, de manera que he ido creando instalaciones, equipamientos que han estado funcionando con escolares desde el año 84 hasta... Yo me he jubilado, todavía sigue funcionando el programa en el río Guadalete, en Arco de la Frontera, y esos modelos didácticos de investigación del medio, de construcción de conocimiento en torno al río, que se ha experimentado muchísimo en estos equipamientos, fue el que de alguna manera me ilustró para desarrollar el programa de Caminos del Río que llevé a Córdoba en el año 2000 con un convenio entre Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Córdoba para desarrollar todo esto en lo que se llamaba el aula de naturaleza de Córdoba, que no era tal aula, sino que era un área extensa en donde estaban desde lo que hoy es el Puente del Arenal hasta el Puente Romano, o sea, hasta el Puente Nuevo, todo el Parque Cruz Conde, el zoológico, el botánico, un equipamiento que se diseñó y que luego se construyó, que es este centro de educación ambiental que hay frente al Jardín Botánico. Ese se construyó, digamos, por culpa de este programa de Caminos del Río que yo desarrollé. Pero al final yo creo que por poca voluntad política y por una descoordinación absoluta entre los distintos delegaciones municipales no llegó a fraguar. Se aprobó en un pleno, se utilizó para recoger financiación europea con la que se construyó, entre otros, ese centro de educación ambiental frente al Jardín Botánico. Y poco más. Luego se ha retomado de una manera fraccionada y sin aquella filosofía. Incluso hay un folleto que se llama Los Caminos del Río, que se llama de esa manera, que creo que se editó en el año 2010, 2011. No recuerdo ahora, lo tengo como documento, como dato en la tesis, pero muy poco más. Luego vino la intervención, la serie de actuaciones fluviales que empezaron en desarrollo del PEGOU del 86, me parece, y el Plan del Río del 90, del 91, y se ha ido desarrollando toda la intervención y la modificación y la mejora de todo el tramo urbano del Guadalquivir. Pero tiene una pata coja, me parece a mí, desde mi punto de vista, que es la educativa. Una obra de esa magnitud y de esa inversión no ha tenido una proyección en el conocimiento, en el aprendizaje, ni de la ciudadanía, ni de la escuela. Una investigación que hicimos entre el año 2008 y 2010
sobre las ideas que tenían los escolares de enseñanzas medias de la ESO sobre el Guadalquivir era muy deficiente. Yo estuve en 6 centros escolares, en 6 IES, haciendo entrevistas y cuestionarios a los escolares y sorprendentemente el río todavía era un desconocido. Y de las obras que estaban levantando el río de una punta a otra, no se sabía nada. No entraron en los centros escolares todas esas modificaciones. Y eso me llevó a pensar que algo estaba fallando. Es decir, una transformación de esa envergadura que no tuviera una proyección hacia lo escolar es sorprendente. Porque eso no supone ninguna modificación de presupuesto, ni siquiera un esfuerzo extraordinario ni a los equipos técnicos que estaban al cargo de esas transformaciones, ni siquiera al profesorado que podría haber incorporado elementos de transformación fluvial urbana en su tarea. Las entrevistas que he tenido luego con personas muy implicadas en estas transformaciones, claro, desde el punto de vista urbanístico, pues dicen que ese no es su papel. Está claro que no es su papel. El profesorado pues, tiene muchas dificultades para incorporar cuestiones de la realidad a su aula. Aunque parezca una paradoja, la realidad entra muy difícilmente en la aula. Los textos escolares están muy lejos de lo que ocurre día a día. De una u otra forma hay un desacuerdo, hay una distancia, un desencuentro entre lo que ocurre en la ciudad, y en este caso en el río, toda la transformación de los últimos 15 años, y lo que sucede en la aula. El programa municipal, pues yo creo que es muy deficiente, muy débil. Córdoba, como capital fluvial, yo creo que merece un programa de trabajo en el río de otra envergadura, no una visita, un paseo de escolares que dura 2 horas por la Avenida de la Confederación, actualmente no sé cómo se llama ahora porque la han cambiado de nombre varias veces, el Puente Romano, el Puente Nuevo y poco más. Yo creo que merece algo más. Ahora se basa fundamentalmente en la identificación de aves a base de unas láminas, de unas cartulinas que manejan los monitores de una empresa que además lleva otros programas municipales, y yo creo que Córdoba se merece algo más. Las dificultades de uso del molino de San Antonio, que depende de una parte de la administración, el programa que depende de otra parte de la administración municipal, el molino de Martos, que tiene un uso muy débil, los otros molinos pues, sin recuperarse. En fin, creo que deja bastante que desear la actividad educadora de una ciudad que además forma parte del programa europeo de ciudades educadoras. Y bueno, salvo aquel conato que hubo en el año 2000 con un equipo que entró con mucha fuerza, luego ese equipo desapareció, se hizo una guía de investigación en el río, muy mejorable, pero era un intento loable, ¿no? de intentar hacer algo, pues eso ya no existe, eso es historia. Y ha habido muchos intentos, todos desconectados, todos bajo presión de intereses que no son los educativos. Son de otro tipo, también interesantes, también, por supuesto, legítimos, pero desde el punto de vista educativo, al que me refiero, pues creo que muy mejorable. Te quería comentar, bueno, yo tuve la suerte de asistir a una, vamos, en la universidad de verano, a una jornada que hicimos sobre el proyecto que tú desarrollaste, Los Caminos del Río, y hacía mucho hincapié en lo que representa el paisaje, el valor del paisaje y la poca importancia que tiene a la hora de desarrollar proyectos urbanísticos sin tener en cuenta el valor del paisaje, ¿no? ¿Cómo defines tú el paisaje desde la perspectiva del río, el paisaje de la sierra, el paisaje de la ciudad? ¿Cómo lo ves y cómo analiza un poco su evolución en todos los sentidos, en el sentido positivo y negativo? Aquella actividad fue en el 2004, fue un curso que se integró todo el conjunto de cursos de la Universidad de Córdoba que se llamaba Corduba, no sé si eso todavía existe o no,
Y fue muy interesante porque participaron gente de muchas disciplinas y aprovechando aquella dinámica que se creó con las intervenciones en el río, con el plan del río, que hubo unos años de mucha efervescencia imaginativa, académica, artística. Estoy acordándome de la isla de la escultura, ¿no? Que fue otro de los elementos fracasados por falta de interés, por falta de mantenimiento, por falta de un interés continuado, ¿no? Como esa, pues otras muchas experiencias que costaron dinero público y que en aquella época se hicieron y luego se abandonaron. El paisaje es un elemento integrador potentísimo, sobre todo para la educación, porque a partir de su análisis se pueden ir integrando perspectivas muy diferentes. El paisaje, la conceptualización del paisaje se ha desarrollado en estos últimos años de una manera extraordinaria y yo creo que ha llegado a un nivel muy interesante en donde se integran no solamente las cuestiones ambientales, sino también las sociales y sobre todo la percepción que las personas tienen de lo que ven. Ha perdido un poco, no ha perdido, se ha enriquecido aquella perspectiva solamente física, ambiental, erudita, de lo académico, bien de la ecología, de la geografía física, de la geología, para llegar a ser un dominio, vamos a llamarle, popular, o sea, se ha socializado y democratizado de una manera interesante. Entonces, el paisaje ahora se concibe como la percepción que las personas tienen de un entorno en donde hay elementos biológicos, físicos, históricos, arquitectónicos, y todo eso, pues yo creo que es una dimensión nueva, interdisciplinar, dinámica en el tiempo, cambiante y sobre todo también diferente e individualizada respecto a las personas que lo ven, que lo miran. Obviamente el paisaje fluvial, un ejemplo lo tenemos en el problema que hay en el Guadalquivir sobre la vegetación, en donde, bueno, pues desde la creación arquitectónica, la vegetación sobra porque no se ve la creación arquitectónica. Y ahí tenemos las opiniones de Juan Cuenca, que desearía, con su criterio, hacer una limpieza importante para que se vea desde una orilla, se vea la otra, en donde hay intervenciones arquitectónicas muy valiosas. Sabes que hay un proyecto, ahora está aprobado ya, $500.000 para la limpieza del río. Sí, si hace un estudio de la prensa, pues podemos encontrarnos desde los últimos 20 años una cantidad enorme de noticias en todos los sentidos, de limpieza, de no limpieza, de un proyecto que se aprueba, de uno que se ejecuta y ahora unos protestan porque se ha ejecutado mal. Son muy interesantes las reflexiones y los documentos que está promoviendo ese conjunto de colectivos por un río vivo, creo que se llama. Tiene un documento muy interesante en donde Ecologista en Acción creo que ha participado de una manera importante. Bueno, y hay una serie de medidas ahí. No se trata de no tocar la vegetación, se trata de intervenirla con un conocimiento, con rigor y manteniendo lo que ambientalmente es muy necesario y también creando ventanas para que efectivamente se pueda disfrutar de los paisajes de las orillas. Ahora el río está prácticamente desaparecido. Hay un gran cordón verde, pero hay que saber que el río está ahí para reconocerlo. Cualquier persona que no haya visto el río nunca, alguien que venga un día a Córdoba, 2, 3 días y se marche, no ve el río, salvo que se asome por los puentes y hay veces que incluso ni siquiera los molinos son reconocibles, sobre todo los del sur de Culet, ¿no? El que llamamos. Entonces, eso forma parte de las percepciones del paisaje. Entonces es muy interesante analizar no solamente el paisaje que se ha ido desarrollando en los sotos, por ejemplo,
En los últimos 60 años, yo tengo imágenes de mi abuelo, como te decía, que me llevaba ahí en el año 60, 61, 62, y los otros no existen como vegetación, existen como pequeñas islas de sedimentos, incluso en los paisajes, digamos, típicos de los pintores del final del 18, del 19. Los otros son, bueno, pues son pequeños islotes, se crean con sedimentos, donde la corriente, después del meandro de Marto, pues empieza a perder energía del agua y se producen esos sedimentos arenosos, de grava, que cada vez que hay una avenida se movilizan y a veces desaparecen hasta que se crean a los pocos años. Es un tramo muy dinámico. Claro, en el momento en que hay una zapata, como la del puente nuevo, que hace que la energía se pierda, donde hay unos nutrientes por los aportes de la agricultura que hay en río arriba, entonces todo eso facilita que se desarrolle una vegetación donde ha desaparecido ya la extracción de leña, la extracción de picón ya no se hace allí, y las cabras y las vacas ya no van por allí. O sea, hay una desarrollo de una vegetación, algunos la creen excesiva, otros la creen natural. Son percepciones de paisaje. A partir del paisaje podemos ir desarrollando toda esta problemática. Y con el análisis del paisaje, sobre todo del desarrollo histórico de los paisajes, de todo ese tramo, podríamos llegar a concluir en la imagen deseable del paisaje fluvial. Lo que hizo Juan Cuenca con el río, y lo explica él estupendamente, es, bueno, ¿qué río queremos? ¿Qué puente romano queremos? Y se fijó en la idea, en la vista de Westland, que, bueno, fue real o igual se la inventó. Entonces, bueno, pues esta idea de río o de puente es la que hay que recuperar. ¿Qué río queremos? ¿Qué paisaje fluvial queremos para Córdoba? ¿Cuál es posible? Porque igual deseamos un paisaje fluvial que no es posible, porque hay unas condiciones hidráulicas, unas condiciones ambientales que no lo permiten. O hay una legislación que no permite ese paisaje que algunos desearían, como es llevar los sotos al año 60. ¿No? Pues si llevamos los sotos al año 60, tendríamos que eliminar toda la vegetación, absolutamente toda. ¿Deseamos eso? ¿O deseamos unos sotos de los años 70? ¿De qué año queremos los sotos? ¿Queremos los sotos desde nuestro punto de vista o queremos un paisaje desde el punto de vista del río? ¿Qué paisaje desearía el río? ¿Qué paisaje necesita el río para ser río y no un canal de agua? Como ves, esto es una discusión interesante que hay que llevar a la ciudadanía, que no se hace, hay que llevar a la escuela, que no se hace, hay que llevar a los técnicos, que tampoco, porque cada uno va a su bola. Los del Ministerio de la Confederación tiene sus criterios. La Consejería de Medio Ambiente tiene los suyos. El Ayuntamiento, como gestor del urbanismo, tiene los suyos. Los de patrimonio tendrán los suyos. Querrán que los molinos sean muy visibles. Juan Cuenca querrá que su obra destaque. Los grafiteros dirán que al paisaje le falta pintura. Es decir, el paisaje es un elemento de discordia, pero esa discordia yo creo que hay que enriquecerla con consecuencias educativas. Y eso es lo que no se hace. Eso es lo que yo creo que... Háblanos un poquito del proyecto en sí de los Caminos del Río como un eje educativo integrando todos los valores que hay a su paso, desde elementos industriales, elementos naturales, elementos sociales, lúdicos. Háblanos un poquito para que se conozca un poquito la idea del proyecto. Y la idea de los Caminos del Río viene a partir de la escasa consideración y el escaso conocimiento que se tiene no solamente del río, sino de la ciudad con el río. El río y la ciudad son un único cuerpo, es decir, tienen una relación tan intensa desde siempre, desde el origen de aquel poblado que dicen que hubo en el Parque Cruz Conde, arriba en las Queimadas, y luego todo el desarrollo de la cultura romana. El río es, sin el río, Córdoba no tiene sentido.
El río, Córdoba es una ciudad puente. En el primer momento en que se crea un puente, Córdoba tiene una importancia a nivel mundial en el mundo de aquella época, porque es que además la única comunicación entre el norte y el sur era el río, salvo que en épocas de escasez de agua se pudiera pasar con piedra o con tabla por cualquier sitio, ¿no? O con tronco. Pero el puente, la ciudad, el concepto de ciudad puente es como un agujero negro, atrae toda la comunicación de todo tipo, materiales y de ideas hacia ese lugar. Y Además, además, en esa época Córdoba era la única ciudad donde había un puente que cruzaba hable, el Guadalquivir a todo vamos, por todo el recorrido. efectivamente, o sea, en época de lluvia, en época de buen caudal, no se podía cruzar el puente nada más que por ahí. Te digo que en otra época, en verano, pues se podría cruzar por cualquier sitio porque el río tenía poca agua, habría piedras, troncos, etcétera, y se podría hacer algo. Pero en época de lluvia, y durante años, vinieron años de mucha agua y las crecidas históricas, ahí están, pues el puente era el único paso. Bien. La ciudad hay que conocerla. La única manera de conocerla es estudiándola y pateándola. Los Caminos del Río era una red de ideas, de caminos físicos, que hacía posible ese conocimiento y de implicación y de vertebración de instalaciones que en aquella época, y siguen todavía, funcionan cada una por su cuenta. Es decir, un ejemplo, hay mucha tradición en Córdoba, por ejemplo, para trabajar los residuos urbanos. Sadadeco tiene un programa escolar desde hace ya muchísimo tiempo. Emaxa también empezó a trabajar los temas de agua urbana con mucha soltura y mucho rigor desde hace ya muchísimo tiempo. Los mercados también tenían unos programas. El río, por otra parte, el zoológico en aquella época empezaron a cambiar los paradigmas de lo que era un zoo y tenía por ley también que desarrollar un programa educativo. El Jardín Botánico iba por su cuenta. El Parque Cruz Conde es un pulmón en esa zona extraordinario. Entonces, el encargo que se me hizo desde el ayuntamiento, o sea, que además fue que todo esto no fue una propuesta mía por mi cuenta porque a mí se me ocurrió, sino que el ayuntamiento me encarga un trabajo, me llama a Cádiz, yo estaba en Cádiz en la Diputación, ya conocían mis trabajos y tal, y me encarga de decir, vamos a crear una aula de naturaleza donde se integren botánico, zoológico, Parque Cruz Conde, el río, el Molino de la Alegría con el museo. A ver, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces, yo cuando voy con aquellas ideas que ya tenía de integración y de la perspectiva holística, integral, global de los funcionamientos urbanos, toda la escuela esta de Chicago, del metabolismo de la ciudad, etcétera, pues digo, bueno, aquí no solamente hay que hacer esto, aquí hay que integrar un programa global de reconocimiento de toda la ciudad. Igual que hay una ruta del agua, que hay una ruta de los alimentos que está imbricada. Hay una ruta del tema energético que está imbricada. Entonces, todo era intentar imbricar todos los elementos que estaban funcionando sueltos, enhebrarlos en una idea de ciudad educadora, real, con caminos, con itinerarios, tanto de aprendizaje como físico, que hicieran posible el conocimiento del funcionamiento urbano, el río como eje principal. La idea básicamente era esa. Había un centro básico que habría que crear, que ha sido el resultado luego, el Centro de Educación Ambiental frente al Botánico, y luego terminó en un diseño que yo creo que no es funcional, y de hecho no está funcionando, con problemas de quién lo abría, quién lo cerraba, quién al final ha terminado en sede de, creo que están allí, las oficinas municipales de alguna delegación municipal y algunos programas de huertos hay allí. Pero yo creo que está muy infrautilizado y el uso no era para oficinas. Para oficinas había otros lugares, no ese centro. La idea era crear un centro específico donde los escolares pudieran utilizarlo como talleres, como lugar de discusión ciudadana, como lugar donde quedarse allí alojado durante una semana para trabajar en pequeños proyectos de investigación, de innovación educativa en torno a la ciudad, etcétera. Como ya los catalanes empezaron a hacer hace tiempo, los vascos también, lo que pasa es que todo esto se ha ido parando, los italianos siguen funcionando en este sentido,
con la política educativa ciudadana que creó Francesco Tonucci hace mucho tiempo, desde la pedagogía de la ciudad, etc. Pero todo esto, y además yo pensaba y pienso todavía que Córdoba merece una acción educativa fuerte, diferenciadora de otras ciudades. Sevilla empezó a hacer también algo con el Guadalquivir, aprovechando un edificio que se quedó obsoleto en la Expo, el pabellón de Mónaco. Hizo allí un acuario, creo que todavía está funcionando, un acuario de ecología fluvial, un programa del Esturión, en fin. Córdoba se estaba quedando y se ha quedado relegada en todo esto. Había una ilusión, ha sido una ilusión, con el Mundo Río, o Río Mundi, ¿no? Creo que se llama. Río Mundi. Ha quedado luego un espectáculo musical, nada más. Había una persona, Emiliano Mellado, que tenía mucha esperanza en que se creara alguna pata educativa de todo este proyecto. Eso ha quedado en agua de borraja, ha quedado en actividades en el Molino de Marto, una exposición de trabajos escolares. Por cierto, hay un instituto Averroes que lleva trabajando en el río mucho tiempo de una manera muy interesante, un equipo de profesores interdisciplinares. Y eso era... ¿Qué profesores son los que están trabajando en ese proyecto? Por Sí, poderlo entrevistar. Averroes es el instituto que hay en ¿Pero el qué Centro Sur. profesores? ¿Sabe el nombre de los Hay profesores? un equipo de profesores, lo que van cambiando, el proyecto lo han asumido en el centro y entonces, independientemente de los profesores que haya, el proyecto sigue. Vamos, yo tengo la referencia de lo que hicieron, no sé, fue en el 2016, 17, 18, y yo creo que sigue. Es uno de los pocos centros escolares que están trabajando sobre el río. Los Caminos del Río, el documento está escrito, hay un documento que yo creo que es muy interesante y sigue siendo vigente después de 20 años. Esto se hizo en el 2001, 2002, me parece, hace ya 20 años. Creo que sigue siendo vigente, todas las propuestas que hay allí. Eso chocó con dos obstáculos para que se desarrollara. Estamos hablando de la época de la alcaldía que cambió en aquella época. Rosa Aguilar, y luego el que lo sustituyó, que Andreu murió Caño. Andreu. El desarrollo del proyecto del río, aprobado en pleno, insisto, y dotado con dinero europeo, que luego la mayoría se fue a la construcción de este edificio, tocó con dos elementos. Uno de ellos, la incapacidad para coordinar delegaciones en el ayuntamiento. Una era educación e infancia y otra medio ambiente y urbanismo. Esas delegaciones no había manera de buscar una coordinación para que saliera eso adelante. Y otra es la dificultad de la percepción de la ciudad como un ente global. Es decir, esa es una dificultad, creo que epistemológica, de concebir las interacciones, las relaciones complejas en una ciudad compleja. Entonces, conectar mercado con residuos, con el río, con las calles, con el patrimonio, ¿verdad? Eso me costó mucho trabajo desarrollarlo y fui incapaz de transmitir esa idea de globalidad y de integración en las personas que en aquella época eran los interlocutores del... Se te ha olvidado todo lo que es la actuación de la obra del río, que eso también estaba en el programa educativo. Claro, es que la transformación que supuso y que en aquella época estaba ya, no se había hecho todo, ni muchísimo menos, lo que se había llegado era en aquella época se estaba demoliendo el muro de Miraflores, se estaba ya haciendo el puente de Miraflores, el de... no, el de Miraflores no, perdón, el del Arenal se estaba construyendo, pero vamos, el PGO y Juan del Río lo tenían perfectamente definido. Y la gerencia de urbanismo y la empresa pública que desarrolló
no recuerdo ahora mismo las siglas, que tenía su sede allí en la plaza de Abasto, en la de la Corredera. Córdoba. Córdoba, quizás, pero tenían muy claro el futuro del río. O sea, tenían una imagen del río a 20 años vista. Y todo ese proceso, porque la idea era integrar todo ese proceso en la escuela. Es decir, como lo que te decía antes, ¿cómo es posible que una obra de esa envergadura no tenga una proyección educativa? ¿Cómo es posible que pase desapercibida para el conocimiento? ¿Cómo es posible que no hayamos aprovechado todo ese conocimiento técnico que se puso en el río para saber más de la ciudad, para saber más del río? No digo que no hubiera convertido a todo en arquitecto, en urbanista o en ingeniero, pero sí que hubiésemos conocido mucho mejor el porqué de esa transformación y el para qué. Aprovecho esto para decir una cosa interesante que se produjo, y fue las torres mirador que hizo Juan Cuenca en los dos extremos del puente romano. Eso fue un hito, no sé si eso ha pasado también desapercibido, en la prensa hay dos notas y habrá algo en la memoria de la gente que lo vimos y que nos subimos a aquellas torres, porque la mayoría eran turistas. Pero fue una experiencia muy interesante de dar a conocer a la ciudadanía las obras in situ y en tiempo real. Y había incluso unas personas que explicaban desde la torre y con una exposición, sobre todo en la que estaba al lado del Arco del Triunfo, con fotografía y con un vídeo, para qué se hacía esa obra. No era la obra completa de la transformación del río, se refería solamente a la obra del puente y el entorno, Calahorra, Puente Romano y Puerta del Puente, pero era una experiencia interesante de dar a conocer a la ciudadanía una obra pública, es que no hay que olvidar que son obras públicas, son pagadas por nosotros y que en teoría están hechas para el disfrute ciudadano. Bueno, pues lo suyo es que trasciendan, que sean totalmente transparentes y que incluso que los equipos técnicos que desarrollen esa obra se vayan a los centros escolares, que vayan a los centros ciudadanos de barrio, y cuenten y expliquen y lleven a la gente a la obra. Todas las medidas de seguridad que se necesiten y todo eso, pero claro, te decía antes que cuando se entrevista a estas personas, nosotros es que no tenemos esa misión. Nosotros diseñamos puentes, hacemos ciudad, pero no tenemos por qué explicar la ciudad. Bien, pues ahí está el papel del ayuntamiento. Debería de haber creado para esa época, no digo una plaza, pero sí personas que actuaran de enlace, de digestores del conocimiento técnico, del conocimiento urbanístico, tecnológico, hacia el conocimiento ciudadano. Eso se hace, por ejemplo, se hace en arqueología. Hay mucha gente que visita las excavaciones. Y está la arqueóloga, el arqueólogo o una persona que intercede y te lleva a la excavación y te cuenta qué se ha descubierto allí, qué se ha hecho, porque incluso hay talleres para simulaciones de una excavación. En paleontología se hace, en algunos geoparques, hay gente que se dedica a hacer talleres con los escolares para descubrir, entre comillas, un hueso de un dinosaurio. Bueno, pues ¿por qué no se hace eso en urbanismo, en arquitectura, en ingeniería fluvial? Recuerdo en la clase que tú nos diste la importancia que le daba a todas las obras que se habían hecho, por ejemplo, el anillo de Salam o la barandilla que se había diseñado, que según tú era un hito, porque nunca se había hecho una barandilla de esas características. En fin, ¿cómo ves tú esas innovaciones que se hicieron y que están ahí todavía y que les falta tal vez una lectura, una interpretación? Claro, todo eso era parte... también en aquella época estaba en desarrollo, aunque fue posterior. Igual que después de los caminos del río, yo continué a... De hecho, hice una investigación que la publicó el Ministerio de Medio Ambiente en unas memorias que hizo yo, que son de 2011, sobre utilización educativa o el potencial educativo de los ríos urbanos. Los ríos urbanos son unos espacios que adolecen de utilización educativa, así como en los ríos fuera de la ciudad
hay un montón de senderos, de equipamientos, de molinos en funcionamiento, todo el tema de la ferrería en el norte, los programas que se han hecho con la industria textil en la zona catalana, en muchísimos ríos, en el Duero, en el Tajo hay equipamiento y hay programas escolares para ver el río fuera de la ciudad. Pero el río en la ciudad hay poquísimo hecho. De hecho, yo lo que intento es llenar o intentar poner un grano de arena en esa línea, en trabajar los espacios urbanos, fluviales urbanos. Aquella obra del balcón de Guadalquivir, que fue una obra, independientemente de las críticas que pueda haber del tema económico, el tema de los materiales, del lujo que se ha creado allí y de la deuda, que no sé si todavía existe en el ayuntamiento, porque aquello fue una obra faraónica, el arquitecto optó y el ayuntamiento le dejó hacer aquella obra carísima. Bueno, independientemente de eso, realmente es un balcón al río que se deja ver, claro, al que no está oculto tras la vegetación que ha tenido un desarrollo extraordinario en aquella zona de la desembocadura del arroyo de Pedroche. Pedroche hasta Marto, en fin, el embarcadero que cada vez que hay alguna subida del río tienen que limpiarlo de los sedimentos porque no hay manera de meter las barcas allí, en fin. Pero hay unas vistas extraordinarias, hay unos materiales nuevos, bueno, y eso también ha pasado desapercibido. Eso, yo me enteré de ciertas cosas porque fui a una visita, que hubo una visita técnica donde allí no había nada más que gente de la ingeniería y tal, y nos contaron anécdotas. Pero eso yo creo que tiene que trascender a la ciudadanía. Efectivamente, hay cosas curiosas. Lo de San Julián se recuperó el murallón ya no se ve, aquello está oculto, aquello ya no existe, aquello ya ha desaparecido como la escultura de la famosa isla. Que hubo, bueno, yo creo que eso hay que recobrar toda la dinámica que hubo en esa época, entre los años 2006 y 2012-13. No digo que vuelvan a inaugurar las cosas, que igual hay elecciones y hay que reinaugurar cosas. Lo que sí hay que limpiarlas, ponerlas en valor, ponerlas dignas y que la gente pueda disfrutar. Una ciudad que se vende como turística. ¿Y qué es lo que ofrecemos? Seguimos ofreciendo lo mismo desde hace 40 años. Los patios, muy bien, sí. El río está ahí, el río. Yo siempre que voy a Córdoba, voy a la oficina que está allí, ahora en el edificio nuevo, allí al lado de la puerta del puente, y pido una guía del río. La pido porque quiero molestar, para que me digan, no hay. Entonces, cada vez que voy allí. Hay veces que me dicen, usted es el mismo que vino hace un mes y pidió, no la hay todavía, no, pero está, sí, ya mismo la hace, vale. Lo que hay son chucherías. Un sobrecito con 4 cartulinas de los molinos, el folleto de Camino del Río, que le siguen llamando así, pero no tiene nada que ver con la idea original. Unos senderos que hicieron una escuela taller o un taller de mayores allí por el Arenal y por la zona del molino de Carbonell, que me gustó mucho porque se salían de lo cotidiano, de los otros, pero poco más. Porque Córdoba se merece que haya una operación importante en torno al río, desde el punto de vista del conocimiento ciudadano, desde el punto de vista de ciencia ciudadana, de divulgación hidrológica y de conocimiento escolar. Eso sigue ausente. Preguntar sobre las actuaciones que se han hecho sobre los molinos, el de Marto y el de San Antonio. ¿Cómo ves tú el tratamiento a la propia historia de los propios molinos, que no aparece por ningún lado? El tratamiento museístico de Marto es mejorable, pero también te digo que en relación a lo que hay en concreto en España, que he visto algunos, vamos a ponerle una nota de notable en relación con otros. Por lo menos se ha mantenido como museo y no ha derivado en bar, que es lo que suelen terminar muchos de los museos que se montan y que restauran edificios de ingeniería fluvial sobresalientes, ya sea fábricas de papel, batanes, ligados con la siderurgia. Al final terminan en bar porque no se pueden mantener. Y luego al final lo subastan, se queda una empresa, ponen allí su oficina y al final terminan vendiendo chuchería, cerveza y tal, porque es lo que mantiene por lo menos
Martos sigue manteniéndose como museo hidráulico. Pero Pues vamos, ya, una cosa es museo hidráulico y otra cosa es un punto de referencia tan importante para la sí, ciudad a lo largo de la historia que no aparece. pero Vamos, yo soy un conocedor y hasta no hace fíjate mucho no he que conocido lo que es la puerta de Pelambre, la Fíjate, puerta Bartolomé, esa que famosa. por lo menos tiene, ha considerado no solamente ya la restauración del edificio, yo creo que ya tiene un valor. Porque hay muchos que se restauran y luego se cierran y se abandonan. Te puedo decir ejemplos cercanos. Por ejemplo, en Alcalá de Guadaira hay un patrimonio molinero impresionante. Impresionante. Mm, Se restauraron muchos de ellos también en una operación como la de Córdoba, como la de Arco de la Frontera, o como la de Toledo, como la de muchos. Bueno, pues no se sabe qué hacer con ellos. Han vuelto a abandonarse. Y son piezas arquitectónicas de ingeniería extraordinaria. También ligadas a la historia de Alcalá, la historia del pan, etcétera, etcétera. En Córdoba, al menos, se han restaurado, bueno, quedan por restaurar la mayoría, se han restaurado 3. Marto, San Antonio, Alegría, no hay más. También hay palabrería, cuando vino, acuérdate, cuando vino el ministro de este que era cordobés, o que es cordobés, pero ya no es ministro, el Molino de San Lorenzo y del Hierro, esos se iban a restaurar ya, iban a hacer allí un museo, palabrería. Bien, el de Marto por lo menos se ha restaurado estructuralmente muy bien, creo que muy bien. Ha sabido conectar, no sé si ha sido el arquitecto o ya posteriormente, se ha sabido conectar por lo menos con la historia, con la industria textil, que ya es el tema de las lanas, que Córdoba fue una potencia, lo que pasa es que ahora ya como la historia se olvida y nos quedamos o no han intentado explicar y enseñar historia con años, guerra y siempre los vencedores, los temas de la historia económica de las ciudades no se habla. Y Córdoba tiene toda una historia económica ligada con el río en base a las lanas extraordinarias. Bueno, pues allí, De la siguiendo con la seda, plan, de la seda. hay por lo menos, hay por lo menos algunas notas relacionadas con la ingeniería, o sea, con la economía, textil, ana, seda, tal. Bueno, algo es algo. No está de todo completa, claro que no. Todo lo que significó ese punto en la muralla y como puerta de entrada a la ciudad, como defensa de la fuerza del agua que venía directa desde el meandro. Bueno, pues claro, faltan cosas. Es muy difícil en una superficie tan pequeña musealizar recogiendo toda la historia de un punto tan estratégico y tan importante como ha sido ese. El problema también es quién lo usa, cómo se usa, quién abre la puerta, quién la cierra, quién mantiene, quién quita la arena y las cañas cuando el río sube. Es que en Arco hemos tenido la experiencia de una batalla del ayuntamiento por que restauren un molino. Hay 4 ahí. Aquí en el tramo urbano de Guadalete, en Arco de la Frontera, hay 4 molinos. Han restaurado uno. Se restauró en el 2009 y en el 2010. 1 millón de euros. Está completamente vandalizado. Destrozado completamente. Han pasado 10 años. Yo lo estuve usando con escolares durante 3 años. Cuando ya el vandalismo era superior a la capacidad mía de reposición de cristales, de puertas, etcétera, tuve que abandonarlo. El ayuntamiento no ha hecho absolutamente nada. Lo último que ha hecho ha sido tapiarlo. Bien, el de Marto se mantiene más mal que bien. Vamos a llamarle mediano. Hay dificultad de uso. Tienes que llamar, allí no está siempre abierto, tienes que pedir cita, tal. Además está desconectado del programa educativo de los Sotos. O sea, los de los Sotos no pueden usarlo, tienen que pedirlo como uno más. Eso es un poco raro. Por eso hablo de que la descoordinación, el Molino de San Antonio igual, ha costado un dineral. O sea, la restauración arquitectónica yo creo que es ejemplar. Claro, se musealiza. ¿Cómo? Bueno, pues es muy pequeño, Sí, tiene... pero la historia del molino de San Antonio no aparece por ningún lado. Ah, Aquello es la casa de los pájaros. yo en el molino en el camino en el proyecto de los caminos del río, lo bauticé como Casa de los Pájaros, como mirador. Y de hecho, hay un documento anexo al documento grande de los caminos específico del molino de San Antonio, con todas las posibilidades que tenía de conexión con los siguientes, con el azul, y la conexión del paseo
de la ribera izquierda, que le hemos llamado la Confederación, el camino del río, se le llamaba la creta. O la avenida del Colecón, o la avenida del Colecón. El Colecón, no me acordaba ya, efectivamente. Y el estribo izquierdo del puente romano. Entonces, toda esa conexión con la otra orilla, con el paseo del Alcázar, pues tiene un montón de posibilidades. Se quedó ahí, está escrito, está documentado, hizo un trabajo, yo creo que interesante de recuperación de todas las investigaciones de Córdoba de la Llave y de todo esto, y de Juan Cuenca también, que también hizo una investigación interesante de las distintas fases por las que ha pasado el molino hasta la imagen que tiene hoy. Bueno, ¿qué se está haciendo allí? Pues muy poco. Está infravalorado, está infradotado, está infrautilizado. Allí aquello está, yo cuando voy allí y lo veo cerrado, me da mucha pena. Y un día cerrado, y otro, y los turistas van, estas fotos, miran por la ventana, miran por la reja, se van. Hay una exposición, la ponen en la prensa, la exposición tal, se abre, se va uno allí, mira lo que hay, otra vez cerrado. O sea, aquello es una pena que esté así. El de la alegría, bueno, pues tiene su conexión con el arqueológico, o sea, con el botánico, como museo paleontológico, y tiene un uso pues, solamente los que entran allí a ver el botánico. Y por debajo está... Pero vuelvo a decir lo mismo, el molino no existe. Aquello en la parte baja es un vertedero. Paleobotánico. Hubo una inversión allí para un embarcadero flotante, aquello, la primera crecida que hubo, se lo llevó, lo han vuelto a poner, más dinero, y aquello se usa. Pues yo creo que se usa mínimamente. A partir de ahí hay un sendero utilizable hasta la finca que tiene la antigua escuela de ingenieros agrónomos, cultivo experimental y tal, y se usa por los pescadores y por gente, bueno, que va allí a echar un rato, ¿no? En fin, a parejas y tal. La otra orilla está destrozada completamente. Allí se hizo un equipamiento para pescadores que está de ojo. Pescódromo, esto me parece también muy... Aquello está completamente destrozado, vamos, destrozado. Luego de allí hasta el estribo del puente de Andalucía, el último, aquello todo es un vertedero. Aquello todo nuevamente es un vertedero. Nos gastamos entre todos un dinero en la recuperación de aquella ribera y aquello es todo un vertedero. ¿Y qué piensas de Casilla, del espacio de Casilla? Casilla es muy recuperable. Casilla, yo tengo unos recuerdos, porque no me acordaba antes de los baños en Casilla eran otra tradición. Entonces íbamos, a ver, yo salía... De hecho, me han contado que los pescadores se iban a pescar allí con la familia a bañarse porque era el sitio más tranquilo. Aquello estaba lleno de gente. Aquello era todo un peregrinar de toda la gente del campo de la verdad, que atravesábamos la granja, la antigua granja que hoy hay en la avenida de Cádiz, que ya son todo pisos. Está el bar Danubio, no sé si lo conocen, el bar Jardín, que ahora creo que ha cambiado de nombre, la Cope. Bueno, pues toda esa acera era una granja que Fray Albino la creó como autoabastecimiento de toda esa zona. Bueno, pues íbamos andando con las cámaras, con las cámaras de coche y de camión al hombro, porque eran los flotadores. Íbamos andando desde el campo de verdad, desde el campo de fútbol. Yo vivía donde estaba antes el cine Seneca. Pues bien, desde ahí íbamos andando hasta la presa, que le llamábamos, la presa de Casilla. Aquello estaba lleno de gente. No había ninguna piscina en Córdoba. La primera que se hizo fuera del cerro, luego Fontanar, y aquello era... Allí había muchísima gente pescando de perol, bañándose los niños, y Casilla ya estaba cerrado. O sea, Casilla ya había terminado su tarea como hidroeléctrica, que fue lo último que se hizo, y yo recuerdo ya aquello cerrado. Aquello era el sitio donde ir a hacer las necesidades, se atravesaba la presa, nadando sobre la presa, si es que estaba el río abajo, y aquello era todo un hervidero de gente, todo el mundo bañándose, porque Bastillón, que era el otro paso más para allá, más río abajo, allí ya había que ir en bicicleta o había que coger el tren, como no pagábamos era complicado, en fin, pero aquello era tremendo. Casillas tiene un montón de posibilidades. Casillas es un molino que con las transformaciones del principio del 19, o sea, de finales del 19 y un molino todavía estable, estructuralmente sólido. Ahora, el problema es... De hecho, había un proyecto, ¿no? Había un proyecto de restauración, me parece. Sí, pero
yo me pongo en el papel de las autoridades que tienen que decidir hacer una inversión, imagínate, de 1 millón de euros. Bueno, y lo arreglamos. ¿Y qué? ¿Y para qué? La experiencia que tenemos es mala. La de Marto se utiliza, sí, se ha recuperado una ruina y se ha puesto un molino digno, porque es una pieza arquitectónica de primera. Pero, ¿qué uso tiene? Muy poco. San Antonio, un dinero. ¿Qué uso tiene? Poquísimo. Entonces, los ejemplos que hay en Andalucía, que he visto muchos, algunos, como este que te digo, de mi otro caso de estudio, en Arco de la Frontera, está destrozado, o sea, 1 millón de euros tirados. Y no solamente 1 millón de euros tirados, sino que se ha desaprovechado una oportunidad de uso. Que yo creo que es lo que más duele. Porque ahora ponerlo otra vez en valor es otro 1 millón de euros y sin saber muy bien para qué va a servir. O sea, que ¿Por qué no volvemos otra vez a tus recuerdos del río? ¿Cuál era un poco el ritmo de vida? ¿Qué es lo que hacíais los chavales del campo de la verdad los fines de semana? ¿O ibais a algún sitio en concreto? ¿Pasabais la barca? ¿Cómo era la vida en torno al río y a las barcas, a los molinos? Así cuéntanos un poco tu experiencia. Sí, no, mi recuerdo con el río y la relación con el río era veraniega, nada más. Ten en cuenta que yo la escuela la tenía en Fray Albino, en la orilla izquierda del río, entonces no había que cruzar el río. Entonces el río era un sitio donde no íbamos allí a jugar, había otros lugares más atractivos, cercanos, en donde podíamos jugar, hacer el gamberro desde infantil, desde en la infancia. Y el río era un lugar veraniego. Yo al río empezaba a ir en la época de baño. Entonces, bien, fue una época también, pero esa época la recuerdo yo porque la isla que hay al lado del Molino de San Antonio, en un momento la tuvieron en uso, yo creo que era una especie de peña de pescadores que eran muy flamencos. Entonces hacían allí perol muchas veces. Yo recuerdo de pasar por el puente y ver allí la candela en la isla. ¿Qué molino es exactamente? ¿El molino del De San medio? Antonio. El San Antonio, al lado de San Antonio, entre San Antonio y el inmediato, que es Pápalo, ¿no? el que le sigue, esa pequeña isla que, claro, ya ha crecido, ha cambiado, pero ahí la tenían los pescadores, yo creo que era una peña, accedía a esa isla por la Se pasarela. llamaba la Peña La Raspa. Podría ser, podría ser. Ahí cantaban, ahí hacían peroles, ahí cantaban flamenco, ahí había un poco de todo. Pero era una relación, era prácticamente veraniega, o bien ahí y sobre todo en Marto, en la playa de Marto y la barca era para ir a bañar. Bueno, había a veces que la barca se utilizaba, yo iba con mi madre, el lugar de compra, aparte de la plaza que teníamos en el barrio, la plaza se ponía, era una plaza tipo mercadillo de hoy, se ponía hoy ya está totalmente cambiado, donde había la fuente de piedra, que había un descansadero frente a la iglesia del Espíritu Santo, que se llama, aquella apertura donde hoy se abre la entrada hacia el puente del Arenal, eso era una plaza, eso era un espacio abierto donde se ponía el mercado. Entonces el mercado lo teníamos ahí. Pero a veces íbamos a la plaza grande, que le llamábamos, a la corredera. Entonces, para ir a la corredera, yo iba con mi madre, nos montábamos en la barca, porque era Hasta el camino. embarcadero. Claro, íbamos andando hasta el embarcadero, cogíamos el embarcadero, la barca hasta el embarcadero de la ribera, a la cruz del rastro, y por ahí, por la calle Ocio, al Potro, y del Potro a la plaza de la Corredera. Y ahí comprábamos. La plaza en aquella época había parte de la plaza en superficie y parte de la plaza ya del mercado en subterráneo que se hizo en aquella época. El subterráneo que está ahora de almacén, ¿no? O están allí toda la infraestructura del tema semafórico, ¿no? O todo el tema No, ahí. arqueológico. O hay un lugar arqueológico de eso, sí que hay un acceso por una puerta, bien. Y allí íbamos a comprar, de manera que el río o bien lo atravesábamos en la barca para los baños o para las compras y sobre todo la playa de Marto y el molino. Luego también otra zona de baño era frente al murallón de San Julián.
que yo recuerdo que en el fondo había una especie de estrato de roca que serían parte del azul hacia Marto. Sería el arranque del azul a Marto. Y ahí también había una zona de baño. Lo que ahí me parece que también era zona peligrosa de ahogamiento. El ahogamiento era el freno para los que nos bañábamos, eran los niños y nos bañábamos allí, porque teníamos miedo efectivamente de que porque se ahogaba fulanito. No era un ahogado, tenía nombre y apellido, porque los 100 personas que íbamos a bañarnos al río, pues nos conocíamos pues, de la calle, ¿no? Y de vernos, y de jugar a la pelota, y de pelearnos. Y las imágenes primeras son de andar con mi abuelo, ya te digo, y con mi hermano, que tenemos fotografías muy interesantes de niños con pantaloncito corto, y se ven y al fondo un paseo que usábamos era el de la Ribera, el de la Alcázar, que le llamábamos el paseo de la lagartija, porque había lagartijas siempre. Y de ahí nos teníamos fotos y el fondo es la otra orilla y los otros se ven completamente limpio empleando el término de limpieza que mal utilizan la gente que quiere. Oye, ¿recuerdas las casetas que se montaba el ayuntamiento al otro lado del río? Eso se mezcla el recuerdo con la fotografía, porque hay, una vez ya cuando se ven las fotografías, es como la cantidad de gente que vivía nómadas en el paseo de la casa. Desde la noria de la Albolacia hasta el estribo derecho del Puente Nuevo, eso estaba lleno de gente viviendo debajo de un trapo, puesto con 2 palos. Eso lo he visto yo en fotografía y yo debo de recordarlo. Yo he visto, porque las fotografías son del año 60 y 59, 60, 61, y yo en esos años... Hasta el 64 tuvieron las casetas que montaba el ayuntamiento, que eran las mismas de las ferias. Yo en esos años he andado por allí. Lo que pasa es que ya no sé si son recuerdos reales o son recuerdos vagos que se refuerzan con una imagen fotográfica. Eso ya no te puedo decir con seguridad que lo haya visto, pero es muy probable. Pero no tengo recuerdo. Y el nombre de barqueros y eso, ¿te acuerdas de los nombres de los barqueros que había? Tampoco. Enrique el Barquero sí lo conozco y lo he conocido mucho, y luego incluso cuando lo contrataron en el Fontanar como buzo, también he tenido con él muchas conversaciones, porque era... Manuel Fernández, ¿lo conoces? Que fue buzo de la playa de Martos también. Hijo de un barquero también, más famoso. Es posible que lo conozcas y veo fotos y digas, pues claro que sí. Otra persona que ahora, cuando creo que fuiste y tú estuviste también en unas jornadas que habéis hecho sobre memoria hace unos años, en donde estuvieron participando un arenero, uno de los que sacaban arena, que eso sí lo recuerdo también bastante bien. Arenero, sí. Y que tenía un tejar en el Campo de la Verdad, en el estribo del Puente Romano, en Río Arriba, había varios tejares, y este hombre, que yo creo que vive todavía, estuvo en el tejar y estuvo participando en esa jornada. No recuerdo el nombre ahora. En el Británico. Ha estado, luego vendió materiales, luego ha estado, ya está viviendo allí en el barrio, creo que en su misma casa, ya con la reforma hecha, por detrás de un bar que se llama el Bar Correo. El Bar Correo, no, el bar estaba frente al bar, después del Bar Currito, al lado de la Calahorra. Bueno, por detrás, Bar Estanco. No sé si lo conociste. Bar Estanco estaba en la subida, antes de la subida del Puente Romano, en el Campo de la Verdad, a la derecha, por detrás del Bar Estanco, vivía este hombre. Este hombre tenía un tejar y se dedicaba a sacar arena con las bestias, con los burros en el río. Y yo recuerdo esas estampas de los burros sacando arena en el río, las recuerdo perfectamente. Incluso era un peligro los hoyos que dejaban estos areneros en el río, eran un peligro en la playa. En la playa de Martos, allí se ponían, claro, había un depósito
en el meandro, perdía fuerza, se sedimentaba también en esa zona, aunque había también arena acumulada de manera artificial, pero naturalmente había arena y los areneros sacaban arena de allí. Entonces, por la playa iba andando y de pronto te caía, te metía en un hueco. Y de estar por el agua por la rodilla, si no sabía nadar, podías tener allí un disgusto. De hecho, me acuerdo que a un amigo mío que vivía al lado del Barcorreo, lo saqué de un agujero de esos, siendo los dos niños. Yo sabía nadar medio bien porque mi padre era nadador de río y nos enseñó, yo creo que a todos. Bueno, a mi hermano Manuel recuerda que lo tiraban con una cuerda amarrada allí en el molino de San Antonio. Lo amarraban en una soga y lo tiraban allí por el canal de agua. Pero a mí ya no me llegó eso. Yo, pero sí recuerdo de aquel compañero y amigo en aquella época que íbamos los dos al instituto juntos y lo saqué, ¿no? De un agujero. Así que los areneros también es una imagen que tengo y ya luego en fotos la he reforzado, claro. ¿Y te tirabas del molino de Marto o del trampolín? No, ya cuando en los baños de Marto, allí ya había arena, allí ya no habría. Yo luego lo he estado viendo ya al paso del tiempo y allí tendría que haber, porque esa foto la he visto, y allí habría que tener 2-3 metros de agua mínimo. Y yo lo recuerdo ya eso con muy poca agua. Había que andar por la playa bastante para que te cubriera. Y en la zona del canal que separaba la playa del molino, aparte de que estaba sucia y no nos dejaba bañar allí había poca agua como para tirarse. Así que yo creo que eso en los años se terminaría antes del año 60. Fotografía esta famosa de la gente allí en el dique y el que se tira desde el trampolín. Creo que tienes una foto de tu padre tirándose del trampolín, me parece. Yo no la tengo. Si esa foto sería del año 60, como muy. Después de 60 no creo yo que fuese posible esa locura de aquellos jóvenes. No. ¿Y qué recuerdos tienes de las huertas? De las huertas, tanto de las huertas del Campo de la Verdad, las huertas de la Fuensanta, de toda esta zona. Sí, las huertas el recuerdo que tengo es de comprar. Las huertas sobre todo las que había a partir del Puente Nuevo, río abajo, en la margen izquierda. Ahí sí recuerdo yo de ir con mi madre. Estaba la huerta del Maimón, ¿no? Donde están hoy los huertos, donde están los huertos sociales, de ahí toda esa ribera, donde se proyectó el cordel de Écija, famoso, aquella intervención urbanística que no sé si se hará alguna vez. La recuerdo cuando la presentó la arquitecta que ganó el concurso y que hace ya más de 20 años. Toda esa zona sí la recuerdo yo con huertos funcionando y de ir allí a comprar con mi madre, atravesando toda la zona que he dicho de la granja que Rey Albino hizo como cooperativa. Pero lo de la Fuensanta ya no me cogían a mí. No llegabas hasta el molino de Carbonell y el otro molino que hay ahí. Esos molinos yo los he conocido ya después. Yo lo conocía desde lejos porque subíamos con la bicicleta la Cuesta del Reventón, famosa, dirección Castro, la carretera antigua de Castro, que todavía está útil. Por cierto, hay una vista allí extraordinaria, que han aprovechado la edificación del restaurante, ¿no? Que han hecho ahora allí para bodas y demás en estos últimos años. Aquella zona, los molinos aquellos yo los veía desde lejos, pero yo no fui nunca allí, hasta hace relativamente poco tiempo, ya con el abandono. Pero aquella zona, aquellas vistas extraordinarias sí las he disfrutado yo con la bicicleta, que subíamos hasta aquella cuesta. Tanto esa como otra cuesta que hay unas vistas maravillosas, tanto una como otra las tengo estudiadas y eran una de las propuestas también en los caminos del río, que llegaban a los dos sitios. La vista que hay
la carretera de la salida hacia Sevilla, una carretera que llega a Belalcázar, creo que es. Belalcázar. Guadalcázar. Guadalcázar. Allí hay una vista extraordinaria sobre las terrazas por encima de Casillas. Esa vista, contraria a la que estamos hablando en la carretera de Castro, son dos vistas interesantísimas. Ahí es donde va la Vía Verde. Claro, allí arranca la Vía Verde de Valchillón y que yo no sé ahora con la nueva instalación militar. De hecho, había un proyecto de unir la Vía Verde con el río. Sí, relativamente fácil. Y Casillas por medio y toda la zona de huertas experimentales, tanto del centro de investigación del ministerio que hay al lado de ingeniero agrónomo, de lo que era ingeniero agrónomo, que es otra zona, la Alameda del Obispo y toda aquella. Esa era otra de las zonas potentes desde el punto de vista educativo para unir los caminos del río. Cuando yo no conocía aquella zona, la he recordado después cuando íbamos allí a recoger morera para los gusanos, porque allí había una morera extraordinaria que seguramente habría allí una explotación de seda en el 18 que tenía unidos con la de Villarrubia, que era muy famosa. Y cuando yo descubrí todos los contenidos, todo el potencial que tenía aquella zona, conceptos de investigación, punteros en temas de semillas, del olivo, hay un centro específico del olivo a nivel mundial. Y bueno, ¿esto cómo es posible que esté aquí? No estaba en uso, claro, y estaba dentro del ámbito de la investigación, de lo académico. Pues bien, pero la ciudadanía conoce aquello. Yo creo que no. Y de hecho, cuando he hablado con uno y con otro, como allí, ¿qué hay? ¿No? Allí. Pero pues allí hay unos centros extraordinarios que unidos a todo el tema de la producción, de la productividad, las conexiones del río sobre. Decía que el ámbito de los sotos ha nublado, ha ensombrecido todo lo demás. Río arriba y río abajo es un total desconocido. O sea, pensar que el agua que vemos pasar por debajo del puente es resultado de toda la política agrícola y ganadera del entorno, eso es un tema que yo creo que hay que trabajar y que hay que llevarlo a la ciudadanía. O sea, los dos envases que tenemos a 8 o 10 kilómetros, el de Guadalmellato y el de... me acordaré, el que abastece de agua Córdoba, vamos. Navallana. Navallana, Rafael de Navallana. Esos embalses, fundamentalmente, son los que hacen que el río tenga o no tenga agua. Son los que hacen que el río discurra o no. Porque Guadalmellato es el que aporta, como el río arriba está prácticamente cortado, el que aporta el caudal. Bueno, las conexiones del tema agrícola, río arriba y toda la vega hasta Lora, todas las conexiones con Villarrubia, De hecho se Posada, dice con que Almodóvar. se construye ese Sí, pantano, Córdoba no tenía agua asegurada. claro, ¿no? Y ahora hay un proyecto que también lleva años por el canal el de riego, el de Guadalmellato, por la parte norte, que atraviesa Córdoba de este a oeste, y hay un proyecto de recuperación, de hacer ahí una vía verde, de hacer ahí un paseo. Bueno, pues siguen esos proyectos ahí dando vueltas y vueltas y no hay manera de que haya una coordinación institucional para que se ponga eso en marcha. Las conexiones ahí hicimos un trabajo muy interesante sobre carreteras paisajísticas, que no sé si está en internet. A mí me encargaron el desarrollo de la provincia de Córdoba y Cádiz, y luego eso derivó en un proyecto de paisajes de carretera con proyección social. Y yo hice una guía de estudio del paisaje de la carretera esta que hemos hablado antes, de las terrazas, que está frente a Casillas, toda esa carretera que va bordeando el río, que hay unas vistas preciosas, impresionantes, hasta Montoro, hasta Almodóvar, impresionante.
Bueno, pues todo eso está descrito, está en internet, tal, y toda esa parte fluvial, todas las tensiones que hay con las urbanizaciones ilegales o alegales de Medina Zara, del aeropuerto, todas las tensiones que se producen con las inundaciones y que la gente reclama un muro de contención, reclama que se construyan motas para que no invadan, el río solamente busca su sitio, es espacio fluvial, es territorio fluvial. Pero pues esas tensiones son ajenas a la gente que se asoma al puente romano, al puente nuevo, allí a mirar el río. Entonces, las vistas de la catedral, las vistas de la Calahorra, beben de esa imagen bucólica, tópica, de los románticos del 18 y del 19, y nos hemos quedado ahí. No somos conscientes o no hay suficientes mecanismos para conectar esas vistas con lo que está ocurriendo río arriba y río abajo. El río no es un punto, el río es toda una línea que va desde Cazorla hasta San Lucas. Y esa línea se hablan, en esa línea hay un lenguaje, lo hubo siempre. Y sigue estando fluyendo el lenguaje. El lenguaje hoy es la producción, la productividad y las tensiones con las inundaciones. Bueno, vamos a convertirla en recursos educativos, que son muy potentes. Entrevistando a Pepe Lario, sabes que Pepe Lario está jubilado y ahora se dedica a fotografiar la fauna del río. Sí, sí. Y bueno, está haciendo... Entonces él decía que es verdad que el río tiene ahora mismo una situación de antropización bastante grande, que, bueno, que prácticamente la pesca ya no existe, que no hay prácticamente peces, por la cantidad de sedimentos que hay que se van acumulando y además que no tiene, porque no hay realmente corriente suficiente, ¿no? Por la regulación que tiene río arriba. Entonces él comentaba la idea de que esos sedimentos se pudieran de vez en cuando sacar y utilizarlos como fertilizante para la agricultura y de esa manera recuperar un poquito la vida del río, porque es verdad que el río prácticamente no tiene vida. ¿Tú cómo lo ves? Sí. Volvemos a que ese tipo de problemas, como el de la vegetación, como el de la recuperación del patrimonio, como los sedimentos, son dignos de grandes debates que no se producen. Es que cuando uno habla algo, como Pepe Lario, pues quiero decir, ¿cómo es posible eso? Imposible. Si además este hombre era ecologista, ¿cómo está diciendo eso? El río no hay que tocarlo. El río no hay que tocarlo si fuese un río natural. Los ríos se reequilibran ellos solos con sus propias dinámicas. Los ríos no hace falta limpiarlos, ni hace falta dragarlos, ni nada, porque ellos mismos se van equilibrando. Pero claro, eso es un río que tiene dinámica sana. El río Guadalquivir en Córdoba ha perdido toda la dinámica. Hay forma, y es aprovechar los desembalses de fondo para estar al río no solamente agua, sino sólido. El concepto de río como corriente de agua, que es la que nos han ido creando en los libros de texto desde que éramos niños, es una idea falsa y una idea intencionada. O sea, el concepto de río, corriente de agua que va de la sierra al mar, tiene afluentes. Además, muchas veces dice corriente permanente de agua, que es la palabra que utilizan también en las definiciones de todos los libros. No hablo de los libros de las enciclopedias de los nuestros infancia, no. Hablo de libros editados por editoriales modernas en los años 16, 17 y 18 de este siglo. Siguen empleando esa definición. Bien, es falsa, rotundamente falsa. El río tiene agua, bien, es una corriente de agua, y una corriente de sólido, y una corriente de nutrientes. Los sólidos ya no circulan, ya circulan muy poco, y los nutrientes que hay son resultado de una agricultura intensiva, llena de pesticidas y llena de agroquímicos, y últimamente llena de fármacos. Los ríos llevan gran cantidad de fármacos, gran cantidad de hormonas, gran cantidad de antibióticos. Las depuradoras no pueden tratar. Había una viñeta del Roto alusiva a eso, que era muy interesante. Básicamente lo que decía era que el río era una gran farmacia, ¿no? Bien,
hoy esos ríos, como el Guadalquivir, hay que intentar que recobre parte de su caudal. De vez en cuando sería muy conveniente desembalses, claro, cuando no se echen encima los regantes, que son los que utilizan el 80% del agua de Andalucía. Siempre se dice, ahorra agua, no te laves los dientes, no te duches, no te bañes, no esto, no lo otro. ¿Y de la agricultura qué? Estamos en un país que, con una economía basada en un agua que no tenemos. Tenemos la misma economía agraria que un país que tuviera 10 veces el agua que tenemos. No podemos mantener la agricultura con el agua que hay. Y más aún pensando en las dinámicas climáticas que se avecinan, que ya están en los próximos 30, 40 años y que casi que no lo veamos. Mantenemos no solamente la misma agricultura, sino más todavía, más riego, más olivos en regadío, más hectáreas en riego. ¿Es que hay una eficiencia en el riego? Sí, pero si la eficiencia en el riego no se traduce en ahorro de agua, sino que se traduce en aumento de hectáreas, no estamos ahorrando nada. La inversión que hacemos en el ahorro en el riego, en la eficiencia de los regadíos, si se traduce en aumentar la superficie del regadío, no tiene ninguna eficacia en torno a los balances generales del agua. Entonces, convendría tener, al final es que el tratamiento de un río, de un problema en un río, no se puede tratar desde una sola perspectiva. Dragamos el río. Bien. ¿Cuánto dura el dragado del río? ¿3 años? ¿5 años? No lo sabemos. ¿10 años? Cuando pasen 10 años hay que dragar otra vez. ¿El dragado del río qué consecuencias tiene río arriba y río abajo? Estamos ya, se sabe mucho sobre dinámica litoral y fluvial. Los temas hidráulicos son muy complejos. Aquí en Cádiz estamos ya acostumbrados a las soluciones que piden los alcaldes de regenerar las playas. Porque el temporal de febrero, marzo se ha llevado la arena y viene la Semana Santa y es que no tenemos agua para los turistas, que no hay playas. No hay playas, aquí no es el agua, aquí son las playas. Bueno, pues una operación enorme con un coste enorme para traer arena de un sitio a otro, para que haya playas en Semana Santa y haya turismo. Vale. A los 2 años. ¿De dónde la llevan la arena? De aquí a allí y de allí a aquí. Porque en donde la quitan, la pone otro. Al temporal del año siguiente, esa arena va a donde tenía que estar. Y otra vez con camiones, o con tubos, como sea, o con barcos, con dragas, allí. Y es un dineral constante. En los ríos pasa igual. En los ríos, cualquier actividad que se haga, cualquier actuación en un sitio, tiene consecuencias en otros sitios. El problema de las inundaciones, vamos a hacer motas, subir el muro. Bien, por aquí el agua va muy corriendo y Almodóvar nos la comemos. Los dragados, puntualmente, con estudios de impacto, con estudios de consecuencias, con valoraciones a largo plazo, con apoyo de una mejora en la agricultura. Si seguimos con una agricultura de riego y de nudez de suelo, todas las toneladas que quitemos en el río van a estar en poco tiempo otra vez en el río, porque el olivar que hay río arriba se está quedando sin suelo. Entonces, si quitamos por un lado, pero no solucionamos el aporte por el otro, al final tenemos la misma tierra en poco tiempo. Es decir, que las actuaciones en los ríos deben ser después de un estudio integral y riguroso de consecuencias y de otras alternativas. Pues yo te digo, el desembalse de aguas periódico aumentaría los caudales y arrastraría esa tierra que a lo mejor hay que quitarla con máquinas y nos cuesta un dineral. O sea, los ríos, no vamos a decir que saben qué es lo que hacen, pero si se les deja, hacer, luego se recuperan. La mejor recuperación, restauración de un río es dejarlo hacer y darle las herramientas naturales para que siga su tarea. Las soluciones basadas en la naturaleza, que se llaman, están teniendo unos resultados muy interesantes. Es decir, dejar hacer.
¿Qué le impide? 2 motas, un muro. Vamos a dejar hacer, vamos a ampliar, vamos a recuperar los espacios de... Claro, si no hay espacio de desbordamiento, de inundación... Bueno, se están quitando muchísima infraestructura de río abajo, ¿no? Antigua. Están quitando pequeños azudes de hidroeléctricas que ya ha cumplido la concesión y entonces ya la propia empresa desiste de la instalación porque no le es rentable y entonces están haciendo, digamos, pequeños intentos de recuperación y sobre todo en la cuenca del Duero, del Alto Ebro y los ríos de la cuenca cantábrica están restaurando bastante o recuperando bastantes, pero tampoco se trata, es que no se puede desmontar, por ejemplo, la de Guadalmellato. No se puede, impensable. Navallana, impensable. Arriba, Marto ya están intentando a ver cómo solucionan porque las inundaciones últimas, la presa tuvo mucho que ver en la presa de Marto. En cualquier caso, primero son bienvenidas todas las ideas, pero sobre todo son bienvenidas si las instituciones que tienen que promueven la discusión y promueven el debate y empezamos a recuperar o a crear una nueva cultura del agua. Y ya incido en este movimiento que está muy por la labor de recuperar todas esas cuestiones fluviales que parece que la economía del desarrollo, del desarrollismo, ha ido desdibujando. Bueno, para terminar, Agustín, en tu época prácticamente el río era un espacio de uso por los ganaderos, por los pescadores y el resto de la ciudad pues, prácticamente no miraba al río, ¿no? Ahora mismo, después de las obras que se hicieron, el río es un espacio de esparcimiento, un espacio lúdico. ¿Qué ha aportado esa nueva visión del río y cómo la ciudad ha integrado el río como un espacio también propio de la ciudad y no de los barrios de la orilla, ¿no? La Fuensanta, el Campo La Verdad? Sí. Los procesos que se están dando a nivel ciudadano y a nivel social, cambio de percepciones, es un terreno estéril. Estéril en el sentido de que no hay nadie o muy poca gente que esté investigándolo. Está ahí, yo creo que es muy fértil, pero yo creo que están haciendo poquísimos estudios y sería interesantísimo hacer estudios sobre los cambios de percepciones de los ciudadanos con respecto al río en estos últimos 40 años. Sobre todo en aquellas barriadas o en aquellas poblaciones que han vivido en el río y han desarrollado su vida infantil de juegos, de amores, de miedos, porque si se habla con la gente que sufrió de manera consciente, porque yo lo recuerdo muy vagamente la inundación, la última gran inundación del año 63. Pero cuando hablas con gente que tiene 10, 15 años más, te lo cuenta con una situación muy trágica. La del 47, ¿no? Fue la más grande. La del... Sí, pero no, digo la última. Pues lo del 47 ya quedará poca gente que pueda contar cosas, pero lo del 63 hay mucha gente que se acuerda perfectamente, además tienen ahora 70 años. Y cuentan cómo yo recuerdo de niño de ir a la Calahorra, que era la parte más alta, con colchones, con lo que había en la casa, porque nos dijeron todo el barrio del Campo de la Verdad para arriba, porque el Campo de la Verdad se ha inundado un montón de veces en la historia. Esto en las obras que se hicieron en el Cine Seneca, allí al lado de mi casa, cuando se hizo la excavación para el aparcamiento subterráneo, estaba todo lleno de gravas. Es decir, que el río, el muro de San Julián se hizo precisamente para evitar que el río no cogiera directamente desde lo que hoy es las torrenteras, el molino de Carbonell y tal, y cogiera directamente a salir por Casilla. O sea, que eso lo ha hecho el río varias veces a lo largo del último
Sí, el meandro que hay. Los dos meandros se los liquidaba en una recta, que es lo que la propia dinámica, por ahorro energético, va por ella. De hecho, todos los materiales que salieron en aquella excavación eran arena y grava. Entonces, aquí la inundación, las autoridades decían por radio y tal que la gente se fuera. Y yo lo recuerdo allí de niño con un montón de gente esperando que el río se tragara el campo, toda la barriada. Mi hermano mayor, que ha cumplido 71 años ahora, se acuerda de mover sacos de arena con el ejército para intentar poner barrera al agua que en cualquier momento podría subir del último ojo del puente y entrar por la cuesta de lo que te he comentado antes del el bar estanco. Bien, pues toda esa gente tiene imágenes cómo han cambiado las percepciones. Pues hay una anécdota muy interesante que yo he desarrollado en el estudio, que me la ofreció Francisco Martínez, que es un maestro jubilado ya, que estuvo viviendo esa época, que luego en el colegio ha tratado de trasladar todas sus vivencias infantiles y juveniles a los escolares para que se acuerden de que el río está ahí, y de que el río no es un simple decoración para la Calahorra y para la catedral. El río es un elemento vivo que ahora mismo está, bueno, pues hace que no se sale desde 2010, no hubo una inundación importante y desde mi punto de vista interesante, que puso en jaque todas las urbanizaciones, el aeropuerto, etcétera, y que movilizó a toda esta gente en contra del río y para hacer un nuevo muro y una nueva mota en el aeropuerto, siendo espacio fluvial. O sea, que lo suyo es que se siga inundando, es lo natural. Lo no natural es que se haya ocupado con un urbanismo salvaje y mientras los ayuntamientos sucesivos han estado mirando para otro lado. Bien. Estas vivencias son muy interesantes porque el río que yo he vivido ha sido un río entre muros. Yo vi la construcción del muro, la última parte. Este hombre, Francisco Martínez, me contaba que en el año 63, que con la inundación, el río, el muro se cayó y lo tuvieron que reconstruir porque estaba en obra en ese momento y ya le pusieron una defensa metálica enorme hincada en el suelo para que sirviera de base al muro. Bien, pues esta gente vivía en el río, vivíamos en el río. Cuando se hace el muro, nos quitan el espacio de juego, nos quitan el espacio de desarrollo vital, quitan el espacio muchas veces en muchas familias de desarrollo económico, porque ahí tenían su economía de supervivencia, la pesca, ahí tendían ropa, ahí sacaban arena, sacaban leña, etcétera, etcétera. O sea, la obra del río de aquella época, de los 60 y 70, lo que hacen es desalojar a una población fluvial y de alguna manera rompen esa cultura fluvial. Esa generación va creciendo y se va mudando. Yo en concreto yo emigro y me vengo a Cádiz, cuestiones laborales, la plaza, etc. Mucha gente se va. Cuando se recupera esa barriada, se recupera el río, esa barriada se revaloriza. La generación fluvial de aquella época de los años 60 ya no existe. Hay otra nueva, hijos de aquella. Esta nueva que ocupa esa barriada ya revalorizada, o los hijos de aquella generación de los 60 que ya no existe, ya no son fluviales. Esa cultura fluvial ha desaparecido. Está en manos de gente con 70, con 80, con 90 años, que vive del recuerdo, añoran un río vivible, habitable, disfrutable, también con riesgo, manso. Pero esta nueva generación ya no es fluvial. La cultura fluvial ha desaparecido. ¿Cómo reconocen al río? Pues como un río moderno, un río de turismo, un río de negocio, porque han revalorizado su casa, porque han vendido un local, porque han creado un bar nuevo, que ya no es una taberna, que ya es un restaurante, toda la ribera derecha, desde el Triunfo hasta la Cruz del Rastro, son todos bares, todos restaurantes. Ahí ya no hay lo que había antes, talleres, carpintería, un taller de lápida, era lo que yo pasaba andando hasta ir a la escuela de mi padre en los Caballeros de Santiago. Yo me iba por ahí, no me metía por las calles de González porque me decía mi padre, no te metas por esa calle.
simplemente por la ribera. Y yo me iba andando por la ribera con mi cartera, y aquello eran todo instalaciones, equipamientos, servicios de cara a la carretera, a la Nacional 4. Entonces todo eran talleres de bicicletas, de motos, de coches, de carpintería, en fin. Toda la cultura fluvial está desapareciendo ya, ya no queda. La nueva no conocen el río. El río es un curso de agua ahí. Háblale de baño, háblale de la recuperación de un autobús que se cayó allí al río que venía del fútbol. ¿Cómo? No entienden nada. Es decir, que un estudio de las percepciones, yo lo que he hecho ha sido asomarme a algunas percepciones y algunas cuestiones interesantes de qué han provocado el abandono y cómo se ve ahora el río recuperado desde una perspectiva completamente ajena a lo que es el río. Los escolares, ya te digo, no saben que el río está ahí. Algunos ni siquiera, bueno, cuando van a ver con los monitores en el programa este municipal, le enseñan los cormoranes y le hablan de la biodiversidad y tal, bien, es un parque más, es una especie de zoológico libre, gratis, que lo acompañan con los monitores y nada más. No conectan el río con nada más. Ni el río arriba, ni el río abajo, ni con la economía, ni con la molienda, ni con nada de nada. ¿Es conveniente que lo reconozcan? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No por añoranza, ni por recuperar algo que no tiene sentido, sino porque es la única manera de interpretar el río hoy para poder tener un río mañana que sea lo más río posible, que sea lo más natural posible y que nos siga ofreciendo servicios ambientales que son muy necesarios, como el paseo, aspectos saludables, el bioclima que hay allí, la biodiversidad, los lugares para disfrutar de la naturaleza, para ver paisaje, la conexión con lo natural que lo tenemos en la puerta de la casa o en la puerta del colegio, y para eso hay que interpretar cómo el río ha llegado hasta la situación que tenemos hoy, para tomar las decisiones mejores posibles. La gente que se ha criado fuera del río no percibe el río como tú o como yo. Las decisiones que tomará con respecto al río serán unas muy diferentes a las que podamos tomar tú o yo. La cultura fluvial imprime una serie de conocimientos y de herramientas para interpretar el río que son muy necesarias para tomar decisiones sobre él. Y eso, desde la psicología ambiental y antropología, se estudia, se documenta. Pero aquí en Córdoba creo que hay pocos estudios y pocas bases empíricas para desarrollar modelos de intervención que sean coherentes. Pues muy bien, Agustín. Pues hemos estado 2 horitas y ha sido un placer. Espero que no sea un rollazo que No, luego para nada, oírlo. para nada. Siempre es un gusto oírte y dar las clases que das tan transversales, ¿no? Hablamos de todo, ¿no? Y nada, simplemente decirte que si nos puedes aportar alguna de las fotografías que tú consideres, pues nos vendría bien para documentar el trabajo. Y En 3 meses yo creo que vamos a tener todo el trabajo hecho y sería interesante, y si os ofrecéis, yo os cojo la palabra y en un local que estiméis conveniente sería vale, para mí un placer poder contar lo que poquito que he podido hacer y un asomo al patrimonio, sobre todo con profesión educativa en mi campo. El tema patrimonial y tal. te mandaremos los materiales que hemos hecho con Muy bien. respecto al proyecto para que los tengas y nos des tu opinión. Y te voy a mandar también que ya está prácticamente terminada la página web para que entres y veas un poco lo que estamos haciendo, las diferentes líneas de trabajo del proyecto y nos des tu opinión. Muy Así que bien. nada, muy agradecido y cuando vengas por Córdoba a ver si ya coincidimos. A ver si podemos vernos, porque se ha ido dejando entre cuestiones de tipo médico y la familia que ha estado con el COVID, lo he ido dejando y ni manera de poner fecha. ¿Tú lo has pasado también o qué? Todavía no. Bueno, Espero pasarlo porque si dicen que el 80%
lo pasaremos, pues no sé yo si seremos del 20, que no. Ahora estamos sorteándolo. Yo no lo busco, Pues, vamos. tú eres de la vieja guardia. No lo busco. Así que hay que tener cuidado. Pues No muchas sabemos cómo gracias nos por todo. tocará. Muy Muchas bien, gracias. Rubén. A tu hermano lo veo de vez en cuando por la corredera. Ah, muy bien. Pues Incombustible. tomaron un medio. Tomaron un medio a la salud del río. Muy bien. Pues nada, un abrazo, gracias. A ti. Vaya, vaya, hombre.